Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a todos los que ya están conectados aquí por Zoom. Tenemos ahí, como siempre, presente al pie del cañón a Horacio Gallo, el licenciado, que todos los miércoles a las 20 horas nos va a hablar de una rama distinta, una faceta distinta de el tema de los miedos, ¿no? Y ya aquí estás, Horacio, conectado. Bienvenido a todos los que ya están por Zoom para compartir un tema clave hoy, el miedo a no satisfacer. ¿Es así, Horacio? Bienvenido. Así es, bueno, muchas gracias, como siempre, Nico, por la invitación. Sí, así es, bueno, buenas noches a todos, a todas. Sí, vamos a hablar sobre el miedo a no satisfacer, así que bueno, generalmente siempre estoy sola en las charlas, yo tengo mi señora del otro lado del celular, así que voy a hablar con ella casi dialogando, teniendo una cara así, virtual la de ustedes y real la de ella acá enfrente de mí. Bueno, yo les pregunto, ¿no? Te pregunto, ¿no tuviste muchas veces esa sensación de no ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente buena? Eh, ¿No te sentiste muchas veces como no estar a la altura de las exigencias en un trabajo o no estar a la altura de las expectativas que otros tienen de uno? Muy seguramente más de uno de nosotros ha atravesado eso, ¿no? El sentir no estar a la altura de las expectativas, no ser lo suficientemente bueno, no poder responder a las exigencias propias en diversas situaciones, ¿no? De la vida, ¿no? Y esto obviamente responde a que tenemos muchas expectativas elevadas, ¿no? Sobre nosotros mismos, ¿sí? Hay un ideal que nos mueve, frente al cual nos sentimos obligados como a responder, ¿no? Todos los ideales que tenemos, todas las expectativas que tenemos elevadas de a lo que queremos llegar, de lo que queremos conseguir, de lo que queremos ser, ¿no? Nos sentimos obligados a responder. Y ahí tomamos conciencia muchas veces de nuestras insuficiencias, ¿no? Nos sentimos insuficientes, nos sentimos eh, ¿no? Inválidos, ¿no? Esto ¿no? de juzgarnos, ¿no? A nosotros mismos o de sentirnos juzgados por otros, ¿sí? Muchas veces nos pasa esto, ¿no? Nos juzgamos a nosotros mismos, nos sentimos juzgados por otros, ¿sí? Por ejemplo, en un examen, muchísimas veces en un examen, cualquiera sea el estudiante en cualquier etapa de la vida, muchas veces siente que en el examen, ¿no? Se lo está evaluando, se lo está observando, muchísimo más allá de los conocimientos que el alumno debe demostrar en un examen, ¿no es cierto? O sea que va muchas veces el alumno con una carga extra, diríamos, ¿no? Básicamente lo que es un examen es, diríamos, poder aportar los conocimientos mínimos y necesarios para poder aprobar un examen después de un tiempo de estudio, ¿no? Pero hay muchas personas que viven esto, por ejemplo, la desaprobación con una carga y con una intensidad realmente muy grande que le genera muchísimo estrés. Y esto justamente tiene que ver con esto de los ideales, tiene que ver con esto de las expectativas, ¿no? Tiene que ver con esto de el juicio, la evaluación y la condena que yo tengo para conmigo mismo, donde me sale así la expresión, ¿no? Pero me paso de rosca, es demasiado, ¿no? Es demasiado, ¿no? Y esto responde, sí, bueno, al miedo a la opinión de los otros, el miedo a la descalificación, el miedo al juicio de los otros, pero no solamente a los otros, sino también a uno mismo. Esto se conoce como el super yo. El super yo es una instancia dentro de nosotros mismos, un juez, diríamos, internalizado que todos tenemos, que hemos ido construyendo, que nos enjuicia, nos evalúa, nos califica, ¿no? Y hay que analizar muchísimas veces si este super yo es un super yo adecuado, si es un super yo que nos ayuda o si no, que es todo lo contrario, nos perjudica, ¿sí? Porque todos tenemos que tener una moral, ¿no? En nuestra cabeza para ayudarnos a poder discernir, discriminar lo que está bien y lo que está mal,
y frente a lo que está mal, señalarnos eso, pero vemos muchísimas veces, experimentamos, sentimos muchísimas veces que el super yo es un super yo como desalmado, ¿no? Es un super yo que nos castiga, que nos lastima y que no saca lo mejor de nosotros, ¿no? Sino que nos hunde, ¿no? En nuestros propios abismos, podríamos decirlo, ¿no? Bien. Y este super yo me dice que no soy tan bueno, ¿sí? No soy tan bueno como me creo, no soy tan bueno como me venía sintiendo, ¿sí? Bien. Esto me imagino que ustedes lo habrán experimentado. No sé si alguno tiene hasta acá algo que aportarme a esto que les vengo diciendo, ¿no? Pero todo esto vendría a resumir esto de el miedo a no satisfacer las expectativas propias y ajenas, al sentir, no sentir, pensar que me quedo a mitad de camino corto para cumplir con esas expectativas. ¿Lo ven ustedes? ¿Se entiende? ¿Se entiende por ahí? Sí, se entiende, ¿no? Bien. Bueno. Yo pensaba, digo, me puse linda y no se dio cuenta. ¿Cómo? Me puse linda y no se dio cuenta. Ah, claro. Sí. Acá mi señora, que consenso y todo, fue a la peluquería hoy y es el miedo a que yo no le diga que está linda, pero ya la conozco, así que apenas llegó le dije, ¿no? Pero esto no, bueno, esto del miedo a no satisfacer, ¿no? Podré no satisfacer, diríamos, la belleza que mi marido desea y quiere de mí, sí, totalmente satisfecho, así que no te persigas. Bueno, bien, frente a esto, ¿no? Esto de no sentirse bueno, de no sentirse capaz, de sentirse menos, ¿no? Seguramente acá Pablo va a sentir con la cabeza, ¿no? Siente con la cabeza Pablo, muy bien, y señala con el dedo, así, bien. Frente a esto, se me ocurrió proponer un texto bíblico de Lucas, capítulo 5, donde se relata la pesca milagrosa, ¿no? O sea, Jesús está hablando, acuérdense, como yo siempre le digo, que Jesús es el terapeuta y que Jesús es la terapia, ¿no? En este espacio, ¿sí? En otros espacios no hablo, pero como este espacio es unión con Dios, ¿no? Amerita que busquemos, digamos, la cuestión terapéutica desde Jesús, ¿no? Bueno, Jesús está predicando, hay una gran muchedumbre que lo está rodeando, parece ser que no logran escucharlo bien. Entonces, lo que les pide Jesús a los discípulos es que una barca la metan mar adentro para desde la barca poder explicar, para desde la barca poder enseñar, ¿no? Bueno, así lo hacen, son dos barcas las que se ponen, en una están los discípulos, en otra están los otros discípulos con Jesús, y él ahí va enseñando y va predicando. Finalizada la prédica, cuentan que Jesús le dice a Pedro que lleve las barcas para adentro, y ahí le dice que eche las redes. Y ahí Pedro le dice, ¿no? Porque a lo mejor Jesús todavía no lo conocía mucho, pero le dice, mirá, estuvimos pescando toda la noche y no pescamos nada. Pescar de día no es una buena idea, ¿no? Todo pescador sabe que a la noche es donde más se pesca, ¿no? De hecho, más de una vez los que hemos ido a la costa, a Mar del Plata, vemos que parten ahí los barcos a la noche para poder pescar y regresan a las mañanas. Entonces, bueno, le aclaran esto a Jesús y Jesús le dice, les vuelve a insistir que echen las redes. Cuando echan las redes, ahí sacan una cantidad descomunal de peces, todos quedan impresionados por el milagro, y Pedro, cuando ve todo eso, se echa a los pies de Jesús y le dice, Señor, aléjate de mí que soy un pecador. Y Jesús le dice, no temas, de ahora en adelante yo te voy a hacer pescador de hombres. Bueno, entonces acá la cuestión arranca, ¿no? Para buscar la cuestión terapéutica. ¿Qué siente Pedro? Vamos a analizar qué siente Pedro. Pedro se siente mediocre, se siente débil, se siente insuficiente, se siente inferior, ¿no? Queda fascinado por Jesús, pero se siente menos, ¿no? Quizás
Este sentirse menos ya lo viene trayendo de hace mucho tiempo atrás. Quizás desde muy chico, ¿no? Pedro fue humillado. Quizás desde muy chico a Pedro se le dijo que no servís para nada, ¿no? Quizás fue eso, ¿no? Pedro se siente indigno, Pedro se siente con poco valor, ¿no? Pequeño, insuficiente. Y acá utiliza la palabra pecador, y yo les propongo pensar la palabra pecador como alguien que equivoca la meta de su existencia. En este camino de querer la vida bien vivida, el pecador equivoca ese camino, ¿no? En este sentido, no pensemos tanto en los pecados propiamente dichos o en un elenco de pecados propiamente dichos, ¿no? Sino que alguien que está equivocado, ¿no? Que no puede encontrar el camino, ¿no? Y frente a esto, encuentra estas palabras de Jesús, ¿no? La primera es, no tengas miedo, y la segunda es, yo te haré pescador de hombres. Fíjese qué interesante en esto, porque, y nos puede ayudar muchísimo a nosotros, porque acá Jesús no pide ningún certificado de madurez, no pide ninguna constancia psicofísica, no pide determinadas aptitudes. Básicamente lo que le dice Jesús a Pedro es, no tengas miedo, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y cuenta ahí el Evangelio que apenas escucharon esta frase, dejaron todo y lo siguieron. Recién hablaba con mi señora, ¿no? De algunas personas que han sido muy importantes en nuestras vidas, ¿no? Que nos han alentado. Cuando alguien cree en nosotros, ¿no? Y nos lo hace saber, muchísimas veces ese creer en nosotros despierta en nosotros la fe en nosotros mismos. No siempre ocurre, ¿eh? No siempre ocurre, porque hay personas que pueden tener mucha fe sobre nosotros y a veces no despierta la fe en nosotros mismos, ¿no? Pero me parece muy importante que acá lo veamos a Jesús como el terapeuta, ¿no? Que en la terapia me está diciendo, vas a poder, ¿eh? Vos podés, ¿eh? Yo te busqué, yo te elegí, vos tenés que confiar, vos valés para mí. Vos sos sostenido en la existencia por mí, vos tenés una misión, vos sos importante, ¿sí? Y lo que se requiere de vos es la fe, ¿no? La fe en mí, ¿no? Y la fe en vos mismo para iniciar este camino, ¿no? Entonces, esto justamente nos puede liberar de ese miedo, ¿no? Muchísimas veces la fe del otro depositada en nosotros nos envalentona, ¿sí? Nos agrandamos, ¿no? Cuando nos dicen, dale que vos podés, dale que vos podés. Yo recuerdo hace muchos años, salía a correr, ¿no? En la secundaria corría mucho, ¿no? Y entonces una vez iba corriendo y había unos muchachos que iban en un auto, más grande que yo, y entonces me empezaron a decir, vamos, vamos que vos podés, y yo los miraba así medio así de costado, de cotelé, como de quien diría, pero dale que podés, dale que podés. Entonces me empezaron a alentar y yo empecé ahí a correr y me alentaban y empecé a correr, ¿no? Y bueno, es esto, ¿no? Lo que le vengo diciendo, ¿no? Cuando uno tiene a alguien que te está diciendo, dale que podés, ¿no? Dale que podés, uno, ¿no? La mayoría de las veces o muchas veces se termina animando, justamente porque eso lo incorpora a uno mismo, esa fe del otro se hace fe en uno, ¿sí? Esto es lo que, de alguna manera, viene bien pensarlo desde Jesús, ¿no? Como esa fe que Jesús ¿no? tiene en mí, puede despertar la fe en mí mismo, ¿no? O sea que la fe del otro motiva mi propia fe, la fe en mí mismo, ¿no? Creo que hay que ponerle un límite a esto de evaluarme, ¿no? Juzgarme y condenarme constantemente. Atenti, Pablo, basta, paremos un poquito, ¿no? Constantemente con una exigencia a tope. No, muchacho, muchacha, hay que bajar un poco la exigencia, porque a veces esa exigencia es muy autodestructiva. Escuchen lo que yo dije bajar un poco la exigencia, no digo no exigirse, digo bajar un poco la exigencia porque a lo mejor la expectativa es tan alta que después la sensación de frustración, de fracaso es enorme, ¿sí? Es enorme. Advirtiéndoles también que muchas veces tenemos mucho prejuicio con nosotros mismos y somos demasiado duros
¿no? Porque cuando le contamos muchas veces esto a otras personas nos dicen que, bueno, que no es para tanto, ¿no? Y a veces no acogemos lo que la otra persona nos dice, lo quedamos con nosotros mismos, somos víctimas de nosotros mismos, ¿no? Jueces sin misericordia con nosotros mismos. Entonces, ¿cómo sacar de mí lo mejor de mí mismo? ¿No? Cómo sentirme valioso, cómo sentirme suficiente si permanentemente está esa sospecha exagerada, extrema, sobre mí. Esa no me deja, evidentemente, en paz. Confiar en Jesús, que me acepta absolutamente, totalmente, ¿no? Débil, pequeño, insuficiente, me acepta así. Es la gran paradoja cuando uno lee los evangelios, ¿no? Jesús elige no a los sabios de su tiempo, sino justamente a los sencillos de su tiempo, a los excluidos de su tiempo, y genera en ellos una transformación enorme que, bueno, fíjense cómo y en realidad ni siquiera fueron 12, fueron 11. El otro día estaba una charla que contaban ahí que Jesús sube, ¿no es cierto?, al cielo post-resurrección, luego de la resurrección, y ahí lo cruza antes de entrar al cielo un ángel y le dice: Jesús, ¿cómo te fue allá en la tierra? ¿Cuántos discípulos hiciste? Y le dice: 12. 12 millones, qué bárbaro, espectacular. No, 12 millones no. 12.000, qué bárbaro, 12.000, buenísimo. 12.000, no, 12.000 tampoco. ¿Cómo que tampoco 12.000? No. No, en realidad dice 12. Entonces el ángel le dice: ¿12? Sí, 12. Bueno, en realidad son 11. Porque el otro me traicionó, así que son 11 nada más. Entonces el ángel le dice: bueno, pero ¿hay un plan B? No, no hay un plan B. El plan A son estos 11. Bueno, fíjense la fe que tenía Jesús en estos 11, ¿no? Entonces digo, el plan A somos nosotros, ¿no? Así, con estas sensaciones que tenemos, somos nosotros el plan A. Entonces, esto nos puede movilizar a despertar esa confianza en un Jesús que es terapeuta y terapia, ¿no? Confiar en Él, y que esa confianza en Él despierte la confianza en nosotros mismos, que ese valor que Él nos da despierte la conciencia del valor para con nosotros mismos, y así en todos estos temas que fui tocando a lo largo de hoy, ¿no? Bueno, esto estaríamos hoy hasta acá, así que esto es todo lo que tengo que decir hoy por hoy. Así que vamos a las preguntas. ¿Qué preguntas tienen o qué comentarios quieren hacer? Soy todo oídos. Está Alberto Pintos, no sé si tiene algo que ver con Abel Pintos, pero bueno. A ver, Laura, dale. Sí, hola, buenas noches a todos. Yo quería preguntar, entonces, si, bueno, el discípulo que lo traicionó, si entonces si es uno menos, pero Pedro también lo negó. Entonces, ¿cómo sería? Si bien él era re fiel a Jesús, y en ese momento, ¿cómo que? Muy bien. Está muy bueno, está bueno. Mira, en el Evangelio en realidad propone dos traidores, si se quiere, ¿no? Pedro, que traiciona, pero sigue. Judas, que traiciona, pero se ahorca. ¿Sí? El otro, Pedro tiene esperanza, Judas no tiene esperanza, es desesperación. Hay una canción muy linda, La Pasión según San Juan, de Alejandro Mayol, que se llama El candombe de Judas, y en el estribillo dice que el pecado de Judas fue creer que Dios no era más grande que su desesperación. Fíjate qué bueno que está esto, ¿eh? Creer que Dios no era más grande que su desesperación. Bueno, fíjense que muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Creemos más en nuestra desesperación que en Dios. Ese es el pecado, digamos, podríamos decir, de Judas, y el pecado de muchas veces de nosotros, ¿no? En Pedro, en cambio, no, Pedro tiene esperanza, ¿no? Traiciona, ¿no? Pero quiere seguirlo a Jesús. El otro no, el otro, bueno, ahí a lo largo del Evangelio vamos viendo, ¿no? Que es aquel
que Jesús desde la primera data sabía que era ladrón y que sin embargo tenía la bolsa, ¿no?, de la comunidad donde ahí juntaban todos los dineros que iban recolectando como mendicantes, ¿no? Robaba, eso lo dice también ahí el Evangelio, ¿no?, de Judas. Sin embargo, fíjense también lo llamativo acá, pelo acá, un hermano de comunidad que decía, bueno, sabiendo que era ladrón, Jesús no lo echó, siguió con él hasta último momento, porque tenía esperanza, creía todavía que podía, pero no pudo. Y fíjate que también creyó en Pedro, y Pedro bien sí que pudo, ¿no? Más allá de su debilidad, más allá de su impulsividad, ¿no? No renegó de eso, ¿no? Fíjate cuando Jesús le pregunta por 3 veces si lo amaba, obviamente hace referencia a esas 3 negaciones, ¿no? Que al final Pedro se da cuenta y le dice, Jesús, vos lo sabes todo, pero vos sabés que yo te amo, ¿no? Entonces, bueno, él lo sabe, sabe de qué estamos hechos, ¿no? Pero lo que pide justamente es una fe que se transforme en conductas amorosas, ¿no? No sé si más o menos te respondí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Estamos callados hoy. Yo mientras tomo mate, así voy entrando un poco en calor. Hola, yo quería preguntar, Sí. porque habló del ello y de esa autoexigencia. O sea, en referencia, tomándolo para mí, ¿no? Yo como que antes era así, como muy autoexigente y un ello medio juez, como dijo usted. Y es como que ahora me hubiera ido para el otro extremo, como que ese juez no estuviera, pero me volví como juez de los demás. Después de situaciones, bueno, yo estuve con un vínculo traumático así de un psicópata, ¿no? Y muchas cosas que me hicieron, bullying, todas esas cosas me pasaron con otras personas, y bueno, después de esa situación que a mí me hace cuestionar la fe y las cosas que creía, es como que me hubiera vuelto para mirar hacia afuera, y me volví como juez de la gente, y como que no siento que tengo ese juez interno. Ahora un poco me está apareciendo por ahí, pero no me siento como que antes, que me hiperjuzgaban todo y a mal. Y me autoexigía en una moral hiper alta, y no miraba nunca de afuera yo. Entonces, eso me llamó la atención que habló ahora, y cómo lo puedo enfocar también desde Dios, ¿no? Porque para un equilibrio. Bueno, Vanessa sos, ¿no? Sí, Vanessa. Mirá, en la vida tenemos movimientos pendulares. Hablamos de un extremo y del otro extremo, ¿no? Justamente como decías, bueno, yo quiero llegar a un equilibrio. Un equilibrio que a lo mejor es así, ¿ves? En vez de ser así, el equilibrio es así, ¿no? Tiene sus movimientos, ¿no? O sea, el super yo que nosotros tenemos, que es ese juez interno que nos ayuda a reconocer cuando nos desviamos, ¿no?, de nuestros principios o nuestras normas, la función que cumple es muy importante, ¿no? El tema es cómo cumple esa función. Te marca, diríamos, la desviación, y cómo te marca esa desviación. Te castiga, te lastima, te injuria, te insulta. Ahí ya estaríamos en un juez, diríamos, que se llamaría dentro de la psicología como un juez disfuncional. O sea, en realidad no cumple con su cometido porque lastima. El juez es el que marca,
pero es un juez, diríamos, nosotros tenemos que lograr un super yo compasivo, ¿no? Un super yo que nos marque, pero nos marque buscando justamente nuestro progreso y no nuestro hundimiento, ¿sí? Yo no creo que haya hablado del ello, pero bueno, el ello es la otra punta, digamos, el placer, ¿viste? Digamos, lo que yo tengo ganas lo hago, ¿no? Estaría como de un lado el super yo, del otro lado el placer, y en el medio estaría el yo como tratando de satisfacer a uno o a otro, ¿sí? Básicamente así, ¿no? Porque las personas que están muy desde el lado del super yo no disfrutan, y las personas que están muy del lado del disfrute muchas veces no tienen quizás esa cuestión moral. Entonces hay que estar justamente en el medio, en un equilibrio, ¿no es cierto? Que tiene sus desvaríos, ¿no? Pero es un equilibrio, digamos, como sano, como saludable. Cuando vos recién decís, bueno, yo juzgo a los demás, bueno, es una conducta Sí, que el super yo quise decir, me equivoqué la palabra, era super yo. muchas veces uno juzga a los demás, pero lo que siempre hay que tener en claro, Vane, es que uno puede juzgar conductas, no personas. Las personas las juzga Dios, las conductas Claro, sí. yo juzgo eso, como las conductas juzgo después de que me pasó eso con esas personas. Claro, pero está muy bien eso que hagas eso. Esto, por ejemplo, robar. Robar está mal, diríamos, ¿no? Yo el otro día puse una frase, ¿no? La pobreza no te obliga a robar y la riqueza tampoco te obliga a no cometerla. O sea, que porque vemos que se dan en extremos el tema del robo, ¿no? Tanto en la pobreza como en la riqueza se puede robar, ¿no? Pero lo importante es que el robar es malo, ¿sí? Ahora, la persona, cómo llegó a eso había que ver, ¿no? Eso, digamos. Siempre, viste, a lo largo de estos encuentros, yo he dicho más de una vez que una persona, una personalidad se construye con el tiempo, ¿no? Hoy por hoy, el ladrón que vemos, ¿no? Que hoy justamente estaba comisionado mirando como un policía le roba a una chica que estaba haciendo el censo y después lo agarran con el arma reglamentaria, todo. Fíjate vos, ¿no? Qué cuestión, ¿no? Yo digo, bueno, el robo está mal, ahora, ¿cómo llega un policía a robar, ¿no? Digamos, ¿cómo llegó ese hombre a esto, ¿no? Siendo policía y ladrón, o poliladro, como se diría, ¿no? Bueno, habría que ir rastreando, ¿no? Porque cuando uno nace, ¿no es cierto? Cuando uno ve un niño recién nacido, nunca piensa que ese niño se va a convertir en un ladrón o en un poliladro, ¿no? Algo pasó ahí, ¿no? En esa personalidad. ¿Cómo llegó a esto? O sea, hay una historia, ¿no? Que habría que ver. Pero bueno, muchas veces no la vemos esa historia. Lo que sí, por lo tanto, no podemos ahí. Viendo la historia podríamos entender y comprender un poquito, pero de ninguna manera justificar algo que de por sí es malo objetivamente. Es malo objetivamente y yo lo puedo señalar. Sin olvidarme también que, como diría Jesús, ¿no? El que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Yo también, ¿no? Vos también, nosotros también, hacemos de las nuestras, muchas veces con intención y muchas veces sin intención, porque a veces uno hace cosas malas sin intención de hacerlas, pero las hace, ¿no? Vieron que yo siempre les digo que cuando uno hace algo sin intención, un mal sin intención pide disculpas, cuando uno hace un mal con intención pide perdón, ¿no? No sé si con esto, Vane, te voy respondiendo, pero la cuestión es justamente, ¿Qué diferencia hay entre disculpa y perdón? Porque no entendí eso. mala está bien que la marques. San Agustín decía, viste, odia al pecado y ama al pecador. Mirá qué bueno que está, ¿eh? Odia al pecado, pero ama al pecador. Bueno, habría que ver que esto de, a veces cuando uno dice amar al pecador, tampoco es cuestión de pensarse dándole besos, ¿no? Digamos, no es cuestión de eso, ¿no? Porque amar al pecador puede ser justamente eso, ¿no? Marcarle su falta, ¿no? Su error, ¿no? Marcar justamente que no está en ese camino recto, diríamos, de la existencia, el que esté equivocado, que está llevando su vida para algo para lo cual no está llamado, ¿no? No estamos llamados. Y o sea, ¿cómo uno tendría que evaluar cuándo una conducta es como importante o, o cuándo por ahí lo tendría que dejar pasar eso? Porque por ahí hablo con la persona y no pide disculpas, o se justifica desde otro lugar, y después pasa otra situación.
Entonces, ¿cómo uno tendría que evaluar uno mismo cuando una conducta tiene bastante peso, o uno lo tendría que dejar pasar por el amor de Dios, o porque todas las personas tenemos defectos, y por ahí ignorar, ¿no? O no mirar esas cosas. Eso como que no, Sí, sí. no sé si se Bueno, entiende. sí, sí. En primer lugar, tenemos derecho a sentirnos dolidos, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una sensibilidad propia. Tenemos sensibilidades diferentes, ¿no? Cada uno, razón por la cual algunas cosas nos afectan, algunos más y algunos menos, pero tenemos derecho, vale, lo que nosotros sentimos, ¿no? Por eso digo, tenemos derecho a sentirnos dolidos, tenemos derecho a expresar ese dolor y también tenemos derecho a proponer algo concreto para justamente llegar al perdón, diría, ¿no? Hacer una propuesta. Esto no garantiza que la otra persona responda. Lo que sí garantiza es que de parte nuestra es lo más que podemos hacer. Acá cuando vos decís, bueno, qué conductas sí, qué conductas no, de qué es lo importante, lo menos importante, bueno, es difícil eso determinarlo, habría que escucharte en cuestiones particulares que a veces no se puede, viste, por este medio, pero justamente, por ejemplo, era algo que también pasaba en los tiempos de Jesús, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento más importante? La Biblia tiene 613 mandamientos, 613. Empezás a leer desde el Génesis, vas a encontrarte con 613 mandamientos. ¿Cuál es el más importante? Porque algunos apuntaban a una cosa, otros apuntaban a otra, y Jesús ahí es muy práctico, ¿eh? Dice, amarás a Dios, ¿no? Y al prójimo como a ti mismo. Ahí se resume la ley, ¿no? Ahí se resume, diríamos, el principio rector que para nuestra propia vida, ¿no? Pero bueno, habría que también pensar también cuando vos decís todo esto, me parece que viene relacionado con el tema del perdón, ¿no? ¿Qué es el perdón? ¿Viste? Cuando frente a alguien que me hace mal, ¿no? ¿Qué es el perdonar? Olvidar, no, porque olvidar es amnesia, ¿no? Y es una alteración de la memoria, ¿no? Así que Dios no me puede pedir a mí algo que inhumano, diríamos, ¿no? O sea, el olvido, digamos, el olvido es una enfermedad, digamos, ¿no? La amnesia, diríamos, es una alteración. El olvido, el perdón muchas veces lo hemos interpretado como un sentimiento, pero no es un sentimiento, el perdón es una decisión de qué? La decisión de pudiendo vengarnos no hacerlo, pudiendo devolver, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, no lo hago. El perdón así es un perdón saludable, es la decisión de, mira, pudiendo, no lo voy a hacer, pero obviamente la relación entre vos y yo cambió. Yo siempre se lo digo ahí a los pacientes, ¿no? Si vos trazaste una zanja entre vos y yo, la que tiene que rellenar esa zanja sos vos. La vas a rellenar, pero después, viste, la tierra está como frágil, viste, como movediza. Bueno, ¿no? Me parece que es eso, ¿no? A veces el perdón llega hasta donde llega, ¿no? Una relación mínima, ¿no? La relación mínima sería la del saludo, ¿no? Hola. A veces, y en distintas circunstancias, a veces no se puede ni siquiera llegar a eso. Estamos hablando ya de heridas muy profundas y muy traumáticas, donde ahí lo más saludable es preservarse, ¿no? Preservarse y alejarse, y justamente ahí el perdón está en pudiendo hacer daño o no hacerlo. Que hacer justicia no es no hacer daño, a veces justamente hay que hacer justicia, ¿no? Cuando estas cuestiones a veces llegan a la cuestión legal, ¿no? Muchas veces sí, si yo te perdono, pero bueno, pero hay un juicio, ¿no? Esto pasó cuando le pegaron los 2 tiros al Papa, que el Papa lo perdonó, lo fue a hacer a la cárcel, pero tuvo que pagar su pena en la cárcel, ¿no? Por haber tentado al asesinato, ¿no?
Pero bueno, es muy difícil, ¿viste? Así de determinar cuál es cuál. Acá, ¿no? Cuál es más importante que otro, ¿no? Es muy difícil, habrá que ver casos, ¿no? Generalmente las personas, ¿viste? Es como que nos falta lo que vos decís, como que todo lo tomamos a la tremenda y hay que hacer una jerarquización de qué es lo tremendo y qué no es lo malo, ¿no? Ahí está lo terrible, lo tremendo, lo muy malo, lo más o menos. Eso habría que ir determinando, ¿no? Por ejemplo, digo, ¿no? Una cuestión es, por ejemplo, una persona que roba, bueno, ¿no? Está mal. Ahora un policía que roba, digamos, es peor, ¿no? Porque se supone que el policía está para proteger del que roba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Está agravada la situación, ¿no? Entonces hay como grados. No sé si te respondí con esto. Claro, sería por el nivel de conciencia que debería tener siendo policía. Todo. Eso lo que vos decís es un tema, porque el tema es el nivel de conciencia. Lo que uno no tiene en la conciencia, si no lo ve, no existe. Viste que muchas veces uno se encuentra con padres que se han comportado mal con sus hijos, pero que después son excelentes abuelos. Excelentes abuelos. Entonces, como abuela no se le puede reprochar nada, como padre sí, fíjate, ¿no? Porque fue ampliando su conciencia, y lo que en su momento hizo, después la conciencia pudo ver ese daño y de alguna manera pudo reparar algo de eso, ¿no? Eso lo que vos decís es tremendo, porque lo que uno no ve en la conciencia, claro, no existe. Por eso es tan importante iluminar la conciencia, ¿no? Y el Evangelio, los Evangelios, la Biblia en su conjunto busca, entre otras cosas, ¿no? Ampliar nuestra conciencia moral, ¿no? Sí, es verdad eso, sí. Gracias por la aclaración. Vamos, Vane. Hola, buenas noches. Quería Hola. hacerte una consulta. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, hermano? Bueno, me sentí bastante identificado con esto que vos decías, Horacio, porque yo tengo que laburar mucho esto de que muchas veces termino haciendo cosas para agradar a los demás. Muchas veces en mi caso es un gran porcentaje. Entonces, este hecho de darse cuenta por qué lo hago, no sé si diariamente, pero cada tanto pararme y preguntarme esto, por qué lo hago? ¿Por convicción propia? ¿Porque es algo que yo quiero realizarme en este aspecto? ¿O termino jugando para la tribuna, para que me aplaudan, etcétera, etcétera? Y también me hizo ruido esto que vos decías de disfuncional, ¿no? Yo pensé durante mucho tiempo que fui criado en una familia bastante normal, pero trabajando un par de cosas, veía viste, había temas que no se hablaban, por ahí, bueno, falta de cierta afectividad como que me marcó. Ahora que soy grande, bueno, listo, ya está, tengo que, digamos, ir para adelante. Pero es como que me hace mucho ruido, ¿no? Y bueno, siempre es el tema de buscar un equilibrio, ¿no? Que yo hago cosas para que las personas me quieran, ¿no? Uno hace cosas para agradar, pero hay momentos que como que me entrampo y digo, bueno, ¿esto por qué lo estoy haciendo? Es como que tengo que, digamos, en ese aspecto, tengo que tener como cierto cuidado, ¿no? Sí, sí. Bueno, vos fíjate que el deseo de agradar es un deseo universal. Todos en alguna medida buscamos agradar a los demás. El tema es cuando yo me obsesiono con eso, como todas las obsesiones, ¿no? Cuando yo me paso de rosca. Recién, viste, vos hiciste una expresión muy futbolera, ¿no? Juego para la tribuna. Lo que pasa, Pablo, es que si vos jugás para la tribuna vas a perder,
porque te vas a desconcentrar del juego. Y la tribuna te dice de todo. Entonces, si vos te concentrás exclusivamente en lo que la tribuna te dice, te vas a desconcentrar del partido, ¿no? Que es la vida. Entonces, acá el director técnico es Jesús. ¿Viste? Y ya te dijo cuál es la estrategia, ¿viste? La estrategia es esta: concentrate, vos buscá el reino, ¿no? El arco es el reino, buscá el reino, todo lo demás va a entrar por añadidura, vos buscá el reino, ¿no? Entonces, concentrarse, ¿viste? En ese partido que es la vida, porque claro, en la tribuna, como, ¿viste? Claro, te van a decir de todo, ¿no? Entonces, a veces, ¿viste? Cuando a mí a veces me dicen, con buena onda la gente, sos el mejor psicólogo, yo digo gracias, pero no me la creo. También me dicen, o alguno me habrá dicho una vez, sos el peor psicólogo, tampoco me la creo. O sea, ni un extremo ni un extremo, ahí ando, ¿no? Pero sí tengo en claro de que quiero, ¿no? Hacer el bien porque me hace bien. Hacer el bien me hace bien. La cuestión es cuando uno de alguna manera busca comprar, ¿viste? Con actos el afecto de alguien, cuando ese afecto no viene. Entonces vos quedás como esclavizado ahí, ¿no? El otro se convierte en un amo y vos le des lo que le des, la insatisfacción es muy grande y te lo reprocha y vos te forzás. Bueno, el amor tiene límites, ¿no? El amor también tiene límites, ¿no? O sea, digo, no podés vivir, diríamos, obsesionado en esa situación, porque ahí ya pasarías a ser un esclavo y el otro pasaría a ser tu amo, y Jesús vino para que seamos libres, ¿no? Y el único amo es Dios en todo caso, pero nadie más. Pero paradójicamente es un amo que nos libera, no es un amo que nos oprime, ¿no? Pero sí hay que elaborarlo, hay que elaborarlo, pero es muy importante en esto, más allá de que uno muchas veces busca agradar, o busca que los otros lo quieran, quererse a uno, ¿viste? Si vos me apurás un poquito, bueno, mirate frente al espejo, porque esa persona que ve frente al espejo es alguien pensado por Dios. Con tus insuficiencias, con tus defectos, con tus pecados, pero pensado por Dios, che. No es que Dios, cuando te bajó por el tobogán celestial, se desconcentró y no te bendijo. No te bendijo, todos, ¿no? ¿Me entendés? No es que... Entonces, somos pensados, elegidos, ¿no? Motivados por Dios, y somos su creación. Ya eso ya está. Ya por ser creación de Dios, ya está. Después lo que tengamos, lo que no tengamos, eso ya es otra cosa, ¿viste? Da para fortalecer la autoestima ya con eso, ¿no? De pensarse así, ¿no? Como es, ¿no? Sí, tal cual. Y otra cosa que quería decir y me olvidé, es que también muchas veces busco cosas ideales. Y hay cosas que son importantes en mi vida, pero que no tienen que ver con un ideal, porque si no como que me pinchaba mucho, ¿viste? Buscaba cosas muy trascendentes. Y a veces ahora, a raíz de que lo laburé mucho, empiezo a disfrutar de cosas que por ahí no tienen que ver con un ideal. Por ahí cocinándome algo rico, por decirte una pavada, es algo que bueno, que no es tan trascendente, pero como que empiezo a disfrutar. Mirá, te estoy diciendo algo que es tonto, pero durante mucho tiempo, no sé, como que estaba esto que vos decís, ¿no? Que también hay que saber dónde es el límite para uno, bueno, quererse y disfrutar de las cosas pequeñas, por más que no satisfaga a otro, o por más que digan lo que digan, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, no me importa, pero a veces es como muy fuerte no sé cómo decirte, ese no, antes cuando éramos chicos y no satisfacíamos a nuestros padres por ahí, pero bueno, ahora ya soy grande y estoy laburando eso, ¿no? El límite entre quererme, tener una autoestima sana
pero a mí personalmente me cuesta, es un laburito que tengo que hacer. Sí, lo que contabas no es tonto y es trascendente. No es tonto, es trascendente. Podríamos decir, bueno, es algo sencillo, simple, chiquito. La vida está llena de esas cosas, sencillas, simples, chiquitas, que son trascendentes, muy trascendentes. Entonces digo, creo que uno tiene que, viste como decía Jesús, ¿no? Amar al prójimo como uno mismo. Claro. Amar al prójimo como uno mismo, comprender al prójimo como uno mismo, perdonar al prójimo como a uno mismo, regalarle al prójimo como regalarle a mí mismo, ¿no? O esta cuestión que vos decís de la cocina, ¿no? Bueno, hoy me cocino algo para mí, algo rico para mí. También le cocino algo rico ¿no? Para la familia, ¿no? Pero vos fíjate que todos buscamos agradar, porque yo a veces cocino y le mando fotos a mi señora porque quiero agradar, ¿viste? ¿Verdad? ¿No? Y ella siempre me pone así, varias M's en el mensaje. Después, bueno, me dice que está rico, no sé si está tan rico, pero bueno, hay dedicación, hay esfuerzo, hay creatividad en tratar de presentarle algo nuevo, algo lindo. Esto chiquitito, simple, pero bueno, la vida es eso, te quedás con eso después de la vida, digo. Yo sigo buscando hacer la tarta de jamón y queso como la hizo mi mamá y no la puedo hacer, porque claro, hacía mi mamá. No, pero fíjate, algo que chiquitito, ¿viste? La recordás, entre otras cosas la recuerdo por esas cuestiones, por ejemplo, ¿no? También la recuerdo, ponele, cuando tenía esas cuestiones de autorregalos, ¿no? O autopremios. También hay que empezar a hacerlo eso. No digo que te autorregales un Alfa Romeo, capaz que sí, pero digo, pero está bueno eso también, ¿no? Está bueno, ¿viste? Esos gestos para con uno mismo y para con los demás en este equilibrio, ¿no? Amar a Dios y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Gracias. Bueno. ¿Alguna pregunta por ahí? No. Bien. Bueno, ya estamos en hora casi, ¿no? Así que, a ver, Laura, dale nomás. No, yo quería decir algo breve, que a mí me pasa algo parecido a lo que contó Pablo por ahí. Es como que yo siempre quiero agradar a un integrante de mi familia, bueno, que es mi papá, y a veces como que no alcanza, por más que yo haga todo casi lo imposible, siento que no alcanza, que quizás él no disfruta cuando yo voy con mi compañía y bueno, demás, y los esfuerzos que yo hago y bueno, ahora también es como que me estoy permitiendo también un poco decir, bueno, este mes, bueno, nos vamos a comer afuera, hacer otras cosas que siempre por ahí, por pensar en los demás, quizás me las privaba yo. Y me encantó lo que dijiste recién, amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y amar a Dios sobre todas las cosas. Eso me resume muchas cosas y me encantó. Gracias. Sí, y también decirte esto de que, bueno, hay un pasaje de Jesús, ahora cuando vos decías esto me viene a la memoria, que Jesús dice, bueno, vayan a las ciudades, ¿no? A anunciar el reino y, bueno, si no los reciben, sacudan hasta el polvo de sus sandalias, ¿no? O sea, como que, y vayan a otro pueblo, ¿no? Como, bueno, digo, obviamente uno busca agradar, uno busca ser bien recibido, uno busca ser tenido en cuenta, pero bueno, si no, bueno, hay otras personas que a lo mejor podrían valorar eso, ¿no? Y bueno, si esa persona no lo valoró, puede ser un padre, una madre, lo que sea, bueno, no desanimarse porque hay otros u otras que podrían valorar muchísimo eso. Y bueno, quizás no ve, su conciencia no termina de ver lo que haces, ¿no? Pero no creo que sea solamente con vos, seguramente debe ser con otras personas, ¿no? Pero bueno, seguramente esto te debe doler o seguramente te debes cansar y bueno, tenés todo el derecho a estar dolida y cansada, pero como decía Pablo, a veces uno, viste, quiere vivir una situación ideal, pero lo ideal no se da. ¿Por qué? Porque la realidad, acá tenemos enfrente a alguien que no puede ver, ¿me entendés? O sea, no ve, es como un punto ciego.
no lo puede ver por más que sea evidente quizás, ¿no? Yo te veo a vos y le diría, ¿no? Pero no te das cuenta de lo que hace y capaz que no se da cuenta, no lo ve, cuestiona, minimiza, a veces pasa eso. Sí. Lo ideal no se da la realidad. Esto también pasa también en nuestras comunidades cristianas, ¿no? Católicas, ¿no? Bueno, la comunidad ideal no existe, ¿viste? Es una comunidad real. El otro día decía una amiga mía, estamos todos rotos, y yo le decía, sí, todos somos Cristos rotos, ¿viste? Algunos más rotos que otros, pero todos somos rotos. Pero sin embargo, Dios está en nosotros, ¿no? Y hay que poder trascender, a veces solamente desde el principio, ¿no? En el otro yo sé que está Dios, pero la verdad que le hace mal y bueno, tomo distancia, tengo derecho a tomar distancia, ¿no? Pero me hace mal, no puedo. No puedo, quisiera, pero no puedo. A veces no quiero porque el dolor es muy grande, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar tranquilo, ¿no? Que Dios sabe y entiende, comprende, no juzga. Y bueno, si uno tiene amor para dar, bueno, lo dará por otro lado, ¿no? A quien lo quiera recibir. Bueno, no sé si andás por ahí, Nico. Estamos aquí, Horacio. Muchísimas gracias por tu tiempo hoy. El tema es interesante, pero yo tengo que confesar que tengo miedo de lo que va a pasar la semana que viene. No sé si eso es un miedo al futuro. ¿Es el tema de la semana que viene, Horacio? Sí, que es feriado, che. Sí, sí. Encima es feriado. ¿Qué hacemos? ¿Lo vas a dar igual o lo pasamos para el otro miércoles? Sí, bueno, yo... ¿Qué miedo al futuro da esto? Ya estaba por decirte que no era acá mi señora, dice sí, viste. Me hacía acordar el pasaje del Evangelio, viste, cuando la Virgen le dice que Jesús, mira, no tienen vino. Y yo qué tengo que ver. Y no, pero dale, convertila en mí. Bueno, no, sí, lo hacemos. Vamos a hacer el miedo al futuro. El miedo al futuro el próximo miércoles. Sí. Buenísimo. Bueno, gracias Horacio por tu tiempo, gracias a todos los que estuvieron. ¿Llegaste a hablar entonces de tu vivo que haces los domingos a las 9 de la mañana por Instagram, que está muy interesante? Me escucharon, Laura me dijo que sí, pero bueno, es lo digo ya para finalizar, es una reflexión en torno al Evangelio con los aportes que yo puedo ir dando desde la psicología, la sociología, la Biblia, la espiritualidad, algo que nos ayude a humanizar nuestra vida, ¿no? Nadie más humano que Dios mismo, ¿no? O así de humano, nadie pudo haber sido como Jesús, ¿no? Es verdad. Y entonces, bueno, yo tengo esa idea de ser integral, ¿no? Para los creyentes y no creyentes. Creo que hoy día Jesús tiene mucho para decir todavía, ¿no? A los que creen y a los que no creen. Los que creen para profundizar y los que no creen para ir conociendo a un Jesús que ha revolucionado y ha partido la historia en antes y después de él, así que tiene mucho para decir. Por eso es importante ir una y otra vez y volver a la lectura de los evangelios, ¿no? La vida de Jesús, así como nos va señalando el Papa Francisco, ¿no? A veces uno se concentra en otros libros de la Biblia, y descuida justamente el tema de los evangelios, donde está el Dios revelado, ¿no? En la persona de Jesús. Es verdad, Horacio. Quiero preguntar, ya que están aquí, levanten la mano quiénes son los que ya lo siguen a Horacio en Instagram. El que no lo sigue, a ver, búsquelo después y tenga la red social en Instagram como Horacio Gallo. Así estás, ¿no? Horacio Gallo, psicólogo. Exactamente, Horacio Gallo, psicólogo, así es. Bueno, síganlo, miren los videos, miren los vivos que él los graba y los deja subidos ahí a su cuenta de Instagram para aprovechar, ¿no? Porque todo suma también, ¿eh? No solo este encuentro que compartís con nosotros los miércoles, sino todo lo que haces. Yo lo sigo a Horacio y todos los días publica en sus historias un montón de cosas que realmente te ayudan a reflexionar, pensamientos, mensajes que confrontan y ayudan mucho. Así que gracias, Horacio. A vos, gracias. Nos vemos el miércoles que viene. A todos los demás, quédense por Zoom, porque en 2 minutos por reloj estamos empezando
el próximo taller que tiene que ver con el taller de los miércoles a las 9 de la noche de acompañamiento espiritual. Así que quédense, no se muevan de ahí, 2 minutitos por reloj y estamos comenzando el próximo taller. Muchas gracias.